Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Mora. Envío un caluroso saludo a todo el estudiantado, todas las personas que se están uniendo a esta causa por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad en Colombia, y en especial a todos los y las compañeras reunidas en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Pues básicamente sería importante arrancar, digamos, estas discusiones planteando un panorama general sobre las tendencias importantes que se observan hoy en la política pública de educación superior en Colombia. Todo esto, obviamente, recordando un contexto previo, histórico, tanto para el movimiento estudiantil, digamos, como para los debates relacionados con el tema de la educación, y es el intento de reforma educativa que se quiso realizar en el año 2011 a partir de una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Digamos que en términos generales, esta propuesta llevada a cabo por el gobierno Santos fue criticada inicialmente por su interés por involucrar el ánimo de lucro o incluir el ánimo de lucro en los procesos de financiación de la universidad. De otra parte, por avanzar o querer avanzar en la profundización del subsidio a la demanda a través del crédito educativo para el financiamiento de la educación y establecer algunos criterios adicionalmente que podían lesionar la autonomía universitaria. Digamos que estos son los elementos generales de las críticas que se realizaron en su momento, aunque había muchas críticas más, tanto de los estudiantes, de los docentes, como de la comunidad educativa en general. En todo caso, importante mencionar el cambio, digamos, estratégico que tuvo el gobierno, debido a que este intento de reforma llevó a una fuerte movilización y una rearticulación del movimiento estudiantil en Colombia, que en el marco de las disputas que se tejieron logró hacer que el gobierno retirara del Congreso de la República esta iniciativa y que se esperaba se lograra abrir un espacio para concertar y producir una política de educación superior, digamos, mucho más participativa y que buscara o tuviese como esencia la garantía del derecho a la educación superior en términos de gratuidad, en términos de universalidad y en términos de aumentos generalizados de la calidad. En todo caso, pues el gobierno hizo caso omiso a esta oportunidad y fundamentalmente el cambio de estrategia consistió en llevar a cabo un conjunto de reformas en la educación superior en Colombia sin necesariamente reformar la Ley 30 de 1992. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno sabía que cualquier intento de cambio a la Ley 30 pues hacía que el movimiento estudiantil se articulara, se moviera, disputara, digamos, esa posibilidad, y entonces prefirió hacerlo a través de herramientas de política pública sobre las cuales el gobierno mismo tiene muchísimo más control. Esas herramientas de política pública son los documentos COMPES, los decretos, legislación vía Plan Nacional de Desarrollo, etc. Es justamente en este marco en donde en materia de política pública surge el Acuerdo por lo Superior 2034 que fija los derroteros de la política pública educativa hasta el año 2034 en Colombia. Y estos derroteros, digamos, se plantean tanto en temas de financiación, como en temas de calidad, como en temas de autonomía y en general en temas de edificación del nuevo sistema de educación superior en Colombia. Este nuevo sistema de educación superior en Colombia se plantea entonces ahora como un sistema de educación terciaria que involucra a evidentemente los estudios universitarios, pero también las carreras técnicas y tecnológicas y todo aquello que el gobierno ha denominado educación para el trabajo y el desarrollo humano. Punto importante a señalar aquí es que en última instancia este sistema de educación terciaria se plantea como una jerarquía. ¿Sí? Se plantea como una gran pirámide en la cual tenemos en la cabeza los estudios universitarios y en los eslabones más bajos de ese nivel tenemos las carreras técnicas y tecnológicas de formación para el trabajo, de educación formal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Un primer punto importante
a señalar en relación con esta pirámide de la educación superior en Colombia tiene que ver justamente con la pregunta de quiénes son los segmentos sociales o quiénes son las personas que entrarían en cada uno de estos segmentos, es decir, quiénes van a estar en la parte superior de la pirámide y quiénes van a estar en la parte inferior de la misma. Los estudios que se han hecho en Colombia, y aquí es un punto importante ir incorporando el problema de la desigualdad, muestran que en general las personas que tienen o provienen de grupos socioeconómicamente más vulnerables son las personas que tienen una probabilidad mucho más alta de ingresar a estos eslabones de educación para el trabajo, las carreras técnicas y tecnológicas y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. En este sentido, importante señalar lo siguiente: hoy por hoy el debate de la educación superior no debe centrarse en el tema de las coberturas. ¿Por qué? Porque a lo que se asiste en Colombia es justamente a un proceso de masificación de la educación superior. En términos generales, las coberturas van a seguir aumentando. En términos generales, va a ser más fácil que las personas puedan acceder a este sistema de educación terciaria, pero el problema tiene que ver con el eslabón o el segmento al cual van a ingresar las personas y los determinantes que definen ese ingreso. Es decir, ingresos asociados con problemas socioeconómicos hacia carreras de formación para el trabajo y aquellos que tienen una posibilidad o una mejor ventaja socioeconómica directamente a los estudios universitarios. Desde este punto de vista, se niega evidentemente que el acceso a cobertura signifique, o mejor, el acceso a la educación superior signifique mayor igualdad en el país. Aquí estamos viendo que evidentemente mayor cobertura puede ser o va de la mano, puede ir de la mano con un proceso de inclusión segmentado y jerárquico que no necesariamente representa más igualdad. Ahora, más allá de este problema de la desigualdad, vale anotar también lo siguiente, y es cuál es la intención del gobierno en términos de promover estos segmentos de educación superior asociados con la formación para el trabajo y el desarrollo humano y digamos toda esta parte de educación formal también técnica y tecnológica. Digamos que fundamentalmente, y por eso digamos se puede realizar una crítica frontal, esto tiene que ver con la intención del gobierno de masificar la educación a bajo costo. Importante señalar que desde mi punto de vista no considero que las carreras técnicas y tecnológicas tengan que eliminarse, que todas las personas tengan que necesariamente entrar a la universidad, pero sí que a las carreras técnicas y tecnológicas se les dé el nivel de dignificación y dignidad que deben tener en términos de unos escenarios de formación de altísima calidad orientados a suplir ciertas necesidades que tiene la sociedad colombiana. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo debería tener la posibilidad de acceder a esos segmentos, pero nunca obligado por la condición socioeconómica que tienen las personas. Teniendo eso claro, la crítica que se realiza tiene que ver justamente con la idea del gobierno nacional de promover estos segmentos debido a que son más baratos. En términos de el valor de lo que puede ser un estudiante promedio en Colombia en educación universitaria, un estudiante puede estar costando alrededor de 7 millones de pesos, contrario a un estudiante en carrera técnica y tecnológica que puede costar más o menos 1 millón de pesos, algo más de 1 millón de pesos. Entonces, desde ese punto de vista, claro, económicamente va a ser mucho más fácil ampliar la cobertura y avanzar en este proceso de masificación a bajo costo debido a el impulso a estas carreras técnicas y tecnológicas, lo cual desde este punto de vista de la calidad no debería ser así, y más aún desde el punto de vista de la desigualdad. Sin embargo, en todo caso, este proceso de masificación no solo se asocia con la promoción a estas posibilidades educativas mucho más baratas, sino que también, digamos, se asiste a una lógica de financiación de la educación superior fundamentalmente privatizada. ¿En qué sentido? A la par de estos procesos que señalaba en términos de carreras técnicas y tecnológicas, podemos ver un impulso a la financiación de los subsidios a la demanda a través del crédito educativo para diversos segmentos de la sociedad colombiana que quieren ingresar al sistema de educación terciaria. Puede ser para la educación universitaria como ser Pilo Paga, o puede ser para carreras técnicas, tecnológicas y universitarias como los programas Tú Eliges. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fundamentalmente que el gobierno
intenta llevar a cabo un proceso de financiamiento donde se le da la plata directamente a los estudiantes, generalmente a través del crédito educativo, para que los estudiantes busquen en el mercado de educación superior el lugar donde quieran estudiar, fundamentalmente universidades privadas. Hoy por hoy, por ejemplo, el 98% de los recursos de Serpi lo Paga han ido a universidades privadas. ¿Sí? Más o menos el 85% de los estudiantes del programa están en universidades privadas y solo el 15% en universidades públicas. Entonces digamos que el problema del financiamiento hay que verlo también desde ese punto de vista. El financiamiento aumenta, pero de un lado, promoviendo las carreras técnicas y tecnológicas de bajo costo, y por otro, estimulando el sector privado del sistema de educación superior en Colombia a través del subsidio a la demanda y del crédito educativo. Esto en un contexto de pleno desfinanciamiento de las universidades públicas del país. Solo voy a dar unos ejemplos para tener en cuenta el contraste de lo que ocurre. Mientras que un estudiante de Serpi lo Paga vale 15 millones de pesos en promedio, un estudiante de una universidad pública llega a costar 6 o 7 millones de pesos en promedio. Pero lo que están recibiendo las 5 universidades privadas que más reciben recursos de Serpi lo Paga equivale a lo que reciben anualmente 17 universidades públicas del país. Entonces, desde ese punto de vista vemos claramente que es una política que ni siquiera es eficiente en términos económicos y que muestra es una voluntad gubernamental asociada con un proceso de privatización de la educación superior en Colombia. Este proceso de desfinanciamiento al que asisten las universidades públicas es un proceso de desfinanciamiento estructural, asociado con la manera como la Ley 30 de 1992 fijó el criterio de asignación de recursos para el sector en la educación superior. Básicamente lo que establece esta ley es que el financiamiento tiene que ajustarse año a año con la inflación causada, pero digamos que lo que dicen algunos es que el espíritu de la ley era que ese ajuste tenía que tomarse como un mínimo y de ahí en adelante la voluntad gubernamental haría que hubiesen unos recursos adicionales. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde 1992 hasta la fecha es que fundamentalmente ese ajuste se ha tomado como un máximo y nunca se le han dado a las universidades recursos estructurales extra que entren a la base presupuestal de las universidades públicas para que logren financiarse. Esto en un contexto en el cual las universidades públicas del país han aumentado de matriculados, fundamentalmente cuando se muestra que la matrícula casi que se ha doblado en las universidades públicas del país, pero los recursos vienen bajando como porcentaje del PIB. Entonces hay un proceso grave de desfinanciamiento. Otros factores ayudan también al proceso de desfinanciamiento. Por ejemplo, el desfinanciamiento que ha provocado la puesta en marcha, necesaria evidentemente, de políticas de inclusión para personas con discapacidad en las universidades públicas. Esto evidentemente hay que hacerlo, esto es un mandato de la Corte Constitucional, pero las universidades públicas han tenido que sacar sus propios recursos para avanzar en estos procesos de inclusión, por ejemplo en términos de infraestructura, rampas, etcétera. De otra parte, hay problemas también con la manera como a las universidades públicas se les aumentan los recursos en términos estrictos de inflación, pero los ajustes salariales de los servidores públicos que trabajan en las universidades pueden estar por encima de la inflación. Un ejemplo sencillo, más o menos, si no me equivoco con los datos, a las universidades públicas se les aumentó estrictamente el tema de la inflación el año pasado, o para este año mejor dicho, y a los trabajadores, a los servidores públicos, se les aumentó en 3 puntos porcentuales por encima ese aumento que se le hizo a las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que las universidades tienen gastos que aumentan por encima de la inflación, pero recibe recursos ajustados estrictamente con la inflación. Entonces esto genera un problema de deterioro de las finanzas estructural en las universidades públicas. Otro elemento es el tema del pasivo pensional que tienen las universidades y otro elemento también puntual son las bonificaciones que se le dan a las personas por haber votado, que se les hace un descuento del 10% en las matrículas, que en última instancia ha tenido que ser también asumido por las universidades públicas. Esto ha llevado evidentemente a problemas muy graves en materia de infraestructura, particularmente eso es grave en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia,
pero también a procesos de aumento en el valor de las matrículas y en general a la búsqueda obligada de recursos propios por parte de las universidades. Al comienzo de la Ley 30, en el año 1992, más o menos el presupuesto de las universidades estaba relacionado en un 70% con recursos provenientes del gobierno y un 30% por recursos propios generados por las universidades. Hoy por hoy estamos en un punto de 50% y 50%, es decir, el gasto del gobierno ha venido disminuyendo para el tema de las universidades, mientras que las universidades han tenido que aumentar sus recursos propios, como fundamentalmente a través del aumento de matrículas, de deterioro de los sistemas de bienestar universitario y, de otro lado, de dinamizar todos los procesos de extensión y de cursos que se ofrecen a la sociedad en términos generales en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, son varios los elementos que tenemos aquí reunidos. Uno, la promoción de los segmentos de educación superior más baratos para avanzar en un proceso de masificación. Dos, la profundización del subsidio a la demanda y el crédito para que las personas puedan ingresar al sistema de educación superior. Y tres, el desfinanciamiento estructural que tienen las universidades públicas y el sector público en general en la educación superior. Ahora, un punto muy importante es cómo lograr establecer un vínculo o un diálogo entre los procesos de desigualdad que señalaba al comienzo de esta intervención y los procesos de financiamiento. Fundamentalmente, lo que se plantea desde el punto de vista de la política social es que la posibilidad de disminuir las brechas y de disminuir las desigualdades en el campo de la educación superior y en general en el campo de las políticas sociales pasa por la implementación de políticas de corte universal, incondicional e individual. Eso significa básicamente universal, es para todas las personas, básicamente a través de subsidio a la oferta, es decir, universidades públicas en este caso. Incondicional, es decir, tratando de evitar que se generen exámenes de admisión que determinen la posibilidad de ingreso o no de las personas a la universidad. Es decir, per se no se eliminarían los exámenes, sino aquellos exámenes que generan procesos de exclusión. Puede haber exámenes que no lo generan. Por ejemplo, un examen para identificar cuáles son las falencias que traen los estudiantes en el momento de entrar a la universidad, para que la universidad tome correctivos, pero el cupo siempre esté garantizado para el estudiante. Entonces, cuando hablamos de incondicionalidad, es de cambiar esos sistemas de acceso que generan desigualdad, en tanto ponen en competencia a personas que provienen de condiciones sociales diferenciadas, unos en mayor situación de ventaja que otros, pero se asume que por mérito individual, porque les va bien en el examen, entonces son más inteligentes y deberían pasar a la universidad. Entonces, lo que se plantea no es que exista esto, sino que haya, además de la universalidad, un criterio de incondicionalidad para el acceso. Y finalmente de individualidad, es decir, que todo joven pueda ingresar a la educación superior. No solo uno de los jóvenes dentro de una misma familia, como ocurre actualmente. Digamos, bajo estos sistemas de crédito y de privatización, hay familias en las cuales solo una persona dentro de esa familia puede acceder a la educación superior. Entonces, cuando hablamos de individualidad, es que cada joven ingrese. Entonces, los elementos claves para tratar de disminuir las brechas educativas y las brechas de desigualdad que existen en la educación superior de Colombia pasan por establecer principios de universalidad, incondicionalidad e individualidad en el acceso a la educación superior. Esto implica evidentemente la gratuidad y esto implica evidentemente un compromiso financiero desde el Estado muy fuerte para avanzar en este proceso. Es por eso que he propuesto para el tema de la educación superior en Colombia una regla fiscal para garantizar el acceso a la educación superior bajo los tres principios mencionados, que comprometa al gobierno nacional con un aumento progresivo en el nivel de cobertura para llegar a la universalidad, una universalidad que además permita disminuir brechas de desigualdad. La filosofía de las reglas fiscales fundamentalmente consisten en imponer a los gobiernos un objetivo que tienen que cumplir sí o sí, debido a que está definido legalmente. En Colombia hay multiplicidad de reglas fiscales.
El régimen de transferencias es una especie de regla fiscal, pero también existe la regla fiscal para Colombia, que fue pensada fundamentalmente para que el gobierno tuviese que comprometerse a reducir el déficit fiscal y a garantizar el pago de la deuda. Entonces, si eso se puede hacer para el pago de la deuda, creo que se puede hacer también para el caso de la garantía de la educación superior en Colombia. Esta regla obliga a cada gobierno, independientemente del partido político del que provenga o de su interés de priorizar o no ciertos programas sociales, obliga al gobierno a que tiene que cumplir una meta puntual en términos de ese avance hacia la universalización. ¿Qué compondría la regla para definir el nivel de gasto a las universidades? Primero, importantísimo tratar de definir cuánto vale la universalidad de acceso a la educación superior en Colombia. ¿Sí? Ese sería un punto y ese sería el objetivo que progresivamente tendría que ir garantizando el gobierno en términos de su compromiso presupuestal. Dos, el elemento clave aquí es tratar de ajustar ese presupuesto vía inflación, pero no del promedio de la inflación en Colombia, sino de la variación de los precios de los bienes empleados en el proceso educativo de la educación superior. En general, siempre el dato de inflación se toma como el promedio, pero no necesariamente los bienes y servicios que se utilizan en la educación superior tienen el mismo comportamiento en términos de su variación de los precios. Un ejemplo sencillo, nuevamente, que tiene que ver con algo que señalé, es que generalmente el ajuste salarial que se le hace a las personas que trabajan en el sector universitario, por ejemplo, los servidores públicos, tienen un aumento de sus salarios por encima del de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que la universidad, para no desfinanciarse, tendría que tener un aumento en función del aumento real de esos salarios, ¿sí? Entonces, por eso es importante una inflación asociada con los aspectos fundamentales o los bienes y servicios fundamentales de la provisión del derecho a la educación. Y tres, un componente contracíclico, es decir, que permita la expansión del gasto cuando hay una crisis económica en Colombia, para garantizar una política seria de bienestar. Hoy por hoy las políticas de bienestar, y no solo en la educación superior, sino en general en la política social en Colombia, son procíclicas, que quiere decir que en la medida en que la economía va mal, la posibilidad fiscal del país inmediatamente se reduce. ¿Eso a qué lleva? Evidentemente, cuando la economía va mal, se genera una presión sobre las familias para que las personas no puedan seguir estudiando, para que tengan que salir de la educación, para que tengan que dedicarse a trabajar. Entonces, en esa perspectiva se plantea una política contracíclica que aumente el gasto en situaciones de crisis para garantizar el bienestar cuando más se necesita, es decir, cuando hay situaciones de crisis justamente. Entonces, la regla fiscal que he propuesto tiene estos tres componentes para avanzar en la garantía plena del derecho a la educación en Colombia, en un contexto en que se vayan disminuyendo también las brechas que hoy por hoy persiste en el marco de un proceso de masificación segmentado y jerárquico de la educación superior en Colombia a través de la definición de lo que hoy por hoy llamamos el sistema de educación terciaria. Muchas gracias.